El legendario inversor Ray Dalio apuesta 5.700 millones de dólares contra acciones europeas, acciones de diferentes sectores, muchas de ellas del sector financiero, como veremos después. También hay alguna empresa farmacéutica e incluso empresas del sector de los semiconductores. Bueno, Ray Dalio es este señor de aquí, y para todos aquellos que no le conozcáis o no sepáis quién es, pues es considerado por muchos como el Steve Jobs de la inversión. Es conocido también por haber fundado en 1975 el hedge fund que llegó a ser el más grande del mundo, Bridgewater Associates, que es un hedge fund bastante famoso, y está considerado pues uno de los mejores inversores de la historia y más destacados, entre otras cosas también por predecir la crisis del año 2008. La rentabilidad que ha obtenido pues esta persona con el fondo que gestionó de Pure Alpha, que dirigió, como os pongo aquí, entre el 91 y 2018, pues fue de un rendimiento del 12% anual compuesto, que bueno, no está mal. Bridgewater Associates, que es a través del fondo que han hecho esta apuesta bajista, ¿no? Pues es un fondo que invierte más bien basándose en macro, se basan en cosas como puede ser la inflación, los tipos o incluso el Producto Interior Bruto para invertir, y se estima que gestionan unos 150.000 millones de dólares, así que es un fondo, como os podéis imaginar, pues bastante grande. Bueno, antes de mostraros cuáles son estas posiciones cortas o estas empresas contra las que está apostando Ray Dalio en este caso, pues deciros que puede que haya más posiciones cortas de las que yo os voy a mostrar en el vídeo. ¿Por qué? Bueno, pues solo es obligatorio comunicar las posiciones cortas en las que tienes más del 0,5% del capital total de la empresa. Si tienes un porcentaje menor, pues no estás obligado a comunicárselo a los reguladores. Entonces podría haber más posiciones cortas que no las han tenido que comunicar porque no están obligados. Pero bueno, en este vídeo vamos a ver las que nos han comunicado, ¿no? Y las que conocemos. Bueno, pues las tres posiciones cortas más importantes que tiene Ray Dalio, en este caso en acciones europeas, son en ASML, que creo que es una empresa que conocéis muchos de vosotros. Es una empresa industrial que es proveedor o fabrica las máquinas con las que después se fabrican pues los semiconductores, ¿no? Esta empresa pues vende las máquinas para fabricar los semiconductores, por ejemplo a Taiwan Semiconductor o a otras foundries. Es una empresa de muchísima calidad, y en este caso pues tienen una venta en corto de 1.000 millones de dólares. Después veremos la valoración a la que están cotizando. Después, otra apuesta en corto, también bastante grande, en este caso de 705 millones de dólares, es Total Energies, que es una petrolera francesa, ¿vale? Esto sí que puede tener más sentido porque a lo mejor está apostando por el fin del ciclo del petróleo, ¿no? Y que el petróleo pues va a volver a niveles más normales y esta empresa va a caer mucho. Bueno, podría ser. Y después la otra gran apuesta que tiene es Sanofi, que es un grupo farmacéutico también de aquí de Europa y tiene una venta en corto de 646 millones de dólares. Hay más apuestas bajistas, como todas estas que os pongo aquí del sector financiero. En primer lugar tenemos Banco Santander y BBVA, que son dos bancos de los más grandes de España, ¿no? Y que muchos de vosotros pues ya conoceréis. Después tenemos una aseguradora alemana, que en este caso es Allianz, BNP Paribas, que es otro banco, e Intesa Sanpaolo, que es otro banco también. Entonces parece que está apostando contra estas empresas cíclicas, en este caso del sector financiero también. Y ahora pues vamos a pasar a ver la valoración de algunas de estas empresas. Bueno, en primer lugar, la primera empresa que vamos a hablar pues es ASML, que es la apuesta más grande que tiene Ray Dalio y creo que es una de las empresas más importantes de todas las que os he dicho. ASML pues cotiza bajo el ticker ASML, como podéis ver aquí, y cotiza en euros. En este caso está cotizando a 448 euros por acción. Y bueno, la empresa, pues como veis, ha venido creciendo a unos muy buenos ritmos en el pasado. Veis que ha tenido años más flojos, que crecía al 8%, pero ha tenido muchos años en los que ha crecido a doble dígito, incluso por encima del 30%, ¿no? Y podéis ver también estimaciones de analistas en las que se estima que va a seguir creciendo a doble dígito. Pues aquí veis entre el 10% que estiman de crecimiento en algunos años y el 19% que estiman en otros. Entonces no parece que sea una mala empresa, ¿no? Parece que va a seguir creciendo y haciéndolo bien. Pero sí que es cierto que puede ser algo cíclica. Tenéis que tener en cuenta que el sector es algo cíclico y a lo mejor, pues por eso Ray Dalio está apostando por esta empresa, ¿no? A lo mejor cree que va a venir la parte baja del ciclo. Aquí os pongo la valoración de ASML, que actualmente a mí no me parece que sea demasiado exigente. La empresa veis que desde la pandemia sí que ha venido cotizando a valoraciones muy elevadas. Aquí sí que hubo cierta euforia, al igual que con muchas empresas.
y la compañía pues sufrió un re-rating, ¿no? Y pasaron a valorarla a múltiplos muy altos. Ya veis que llegó a estar pues a unas 50 veces beneficios, que puede ser una valoración pues muy exigente, incluso si estamos hablando de una empresa así, que para mí es una de las empresas de más calidad de todo el sector, junto a Taiwan Semiconductor, pero 50 veces beneficios quizás es una valoración muy elevada, incluso si la empresa va a seguir creciendo a buenos ritmos. Así que bueno, ahora lo que está ocurriendo es que ha vuelto a unas valoraciones más normales, actualmente está a unas 23 veces beneficios de lo que se estima para el año que viene, que bueno, estaría por debajo de la media de los 10 últimos años. A mí no me parece que sea una acción a lo mejor para apostar en corto contra ella, a lo mejor yo no compraría estos precios y sí que esperaría comprarla un poco más barato, pero desde luego lo que yo no haría con esta empresa es ponerme en corto. A lo mejor Ray Dalio ha visto algo que yo no estoy viendo en estos momentos y es posible pues que esta empresa vaya a pasarlo peor que lo que estiman los analistas durante los próximos años. Bueno, la siguiente empresa contra la que ha apostado en corto y que también tenía una apuesta importante de unos 700 millones de dólares es Total Energy, que como os decía es una empresa petrolera francesa. Y como veis, esta empresa pues sí que es más cíclica, ¿no? Por el sector en el que está. Aquí podéis ver la evolución que han tenido las acciones pues desde el año 91, ¿no? Sí que se ve que tiene un comportamiento más cíclico. Entonces, bueno, esta posición no me ha sorprendido tanto. Aquí podemos echar un ojo a la valoración, que, bueno, hay que tener mucho cuidado con las empresas cíclicas porque a veces puede parecer que están a una valoración muy baja, como es ahora, de 4,70 veces beneficios, pero dependen muchísimo de la materia prima. Entonces, de repente, el precio del petróleo empieza a caer, a la empresa le empiezan a caer los márgenes de beneficio y lo que es un PER de 4,7 veces pues pasa a ser un PER de 25 veces para el año que viene. Entonces parece a veces que está muy barata en momentos como ahora, pero puede que no esté tan barata, ¿vale? En el caso de las empresas cíclicas tenéis que tener muchísimo cuidado con el PER, porque engaña bastante. En este caso parece que está apostando pues en contra del petróleo y después pues las empresas financieras también vienen a ser más cíclicas. En este caso pongo la cotización del Banco Santander, ¿no? Que es una empresa que a mí no me ha gustado nunca, no me llama mucho la atención y como veis pues en los últimos años no ha hecho más que caer. Las previsiones pues para el Banco Santander son de que va a seguir aumentando pues poquito a poco los ingresos, ¿no? Los analistas parece que sí que son positivos con esta empresa, pero la verdad es que también es una empresa cíclica, pues como todos los bancos, y pues no es una empresa, por ejemplo, que yo tendría en una cartera de inversión de largo plazo. Y bueno, en este caso, Ray Dalio, pues parece que apuesta en contra de este banco. Si vemos la valoración del Banco Santander, la valoramos, por ejemplo, por PER, pues parece que no estaría muy cara, ¿no? La empresa está actualmente unas 5 veces beneficios, pues cuando ha venido cotizando de media unas 10 veces, ¿no? Pero es que desde la crisis financiera del 2008, pues los bancos ya sabéis que a mucha gente no le hace ninguna gracia tenerlos en cartera, y entonces no pensemos que nos van a pagar múltiplos muy altos. El Banco Santander, al igual que muchas empresas españolas, tiene algo que a mí no me gusta nada, y es que han ido emitiendo acciones pues para pagar dividendo, ¿no? Con el famoso scrip dividend. Aquí podéis ver la evolución del número de acciones en circulación y vemos como del año 2005 el número total de acciones era de 6.521 millones y en la actualidad es de 17.321 millones, es decir, que se han prácticamente triplicado el número de acciones en circulación. Yo cuando veo una empresa que emite tantas acciones y diluye de tal forma a los accionistas, pues no se me ocurriría nunca tenerla en cartera. A lo mejor sí apostar en contra, ¿vale? Aunque actualmente creo que la valoración sí que está bastante penalizada ya, y a lo mejor para mí no tiene tanto sentido invertir en contra del Banco Santander, pero desde luego lo que no haría es tener esta empresa en cartera simplemente por este motivo. Yo simplemente por esto ya descartaría esta inversión. Sí que es cierto que se puede ganar dinero porque podemos coger un buen rebote y doblar nuestra inversión, por ejemplo, pero aún así creo que hay empresas mejores y en las que es preferible que nos fijemos. Lo mismo que os digo del Banco Santander, os digo de BBVA o de otras empresas en España, que bueno, yo no tendría en una cartera de inversión de largo plazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, que es más breve que los vídeos normales porque solo era para comentar pues esta noticia de Ray Dalio que me ha parecido importante. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.